Bienvenido a este video, estaremos viendo los selectores en CSS. Nosotros tendríamos ya aquí de entrada un documento HTML, básicamente con los siguientes elementos: una cabecera, un header y luego dentro del mismo esto que sería el nombre del sitio, logo, y aquí una app para navegación, un H3 como subtítulo más o menos de menú, y aquí una lista no ordenada con sus respectivos ítems y sus enlaces. Similarmente abajo un main que sería para todo el cuerpo, el título aquí con H3, secciones, artículos y H3 y párrafos. Y eso se repite hasta la parte inferior donde termina el main. Luego el footer aquí y un párrafo simplemente y un aside para más o menos como publicidad o anuncios o un sidebar, algo así. Y todo eso está expresado en esta parte. No tiene nada de estilo. Entonces, en base a este documento vamos a trabajar. La primera forma en la cual nosotros utilizaríamos un selector es precisamente, o más que un único elemento, sería un asterisco. El asterisco nos posibilita seleccionar todo el contenido que tendríamos. Luego de eso pondríamos las llaves de apertura y cierre. Todo lo que vayamos a utilizar siempre va a estar dentro de llaves para poder poner las características y propiedades. Por ejemplo, en el asterisco, si le digo todo lo que tenemos en el documento, lo puedo poner, por ejemplo, un color, le digo color rojo. Entonces, cuando actualizo, vemos que todo se pone rojo. Este asterisco solamente utilizamos en casos excepcionales. Por ejemplo, si nosotros vemos que el H1 y el H3 son diferentes a los ítems de las listas y diferentes a lo que serían los párrafos. Esto en primera instancia lo que hacía HTML era para que simplemente tengamos ya de entrada un estilo, porque no existían todavía las hojas de estilo. Entonces en el fondo deberían darnos para trabajar con CSS algo totalmente limpio. Significa, por ejemplo, el tamaño, font size de todo, sin importar si es H1 o H3, todos deberían tener el tamaño, por ejemplo, de 16 píxeles hasta que nosotros digamos lo contrario. Entonces, todos esos estarían en ese tamaño. Si lo quito, ahora actualizo y vemos que retorna al anterior. Muy bien, entonces todos deberían tener eso. También un margen a todo lado de 0 píxeles. Entonces se actualizo. Así debería venir por defecto hasta que nosotros digamos lo contrario. Y de hecho, el color también, aquí, el color debería ser un negro. Luego actualizo y vemos cómo cambia esto. Al igual que text decoration, acá debería hacer no. Entonces vemos el menú como se ha quitado. Entonces luego yo ya le puedo dar los estilos personalmente. Entonces el asterisco significa eso. Muchas personas trabajan de esta manera. Al principio lo ponen, lo formatean desde cero con el asterisco y luego recién en el camino le damos toda la apariencia que vayamos a querer. Entonces, para el primer momento sería el asterisco para todo el documento. Luego, nosotros ya podemos utilizar como segunda forma directamente las etiquetas, llamar a las etiquetas. Estas son etiquetas estándar de HTML5. Entonces, yo puedo, todo lo que hemos mencionado anteriormente, yo puedo llamarlo directamente. Por ejemplo, todos los acá H3. Entonces, cualquiera etiqueta. En mi caso, voy a poner H3 y abro y cierro llaves. Entonces, yo les digo recién que quiero el color, por ejemplo, rojo. Entonces, vengo, actualizo. Vemos todos los H3 estarían color rojo. Y recién acá ya le doy el tamaño. Le digo, por ejemplo, quiero de 26 píxeles. Actualizo, ahora todos los H3 están de 26 píxeles. Entonces de esa manera
recién le comenzamos a dar estilo. Entonces cualquiera de lo que nosotros vayamos a ver puede ser afectado directamente llamando. A este mismo también se le puede anidar. Entonces significa que yo le digo, por ejemplo, dentro de main hay una sección, dentro de sección hay un artículo, dentro del artículo hay un H3. Entonces, muchas veces lo utilizan así. Dentro del main hay una sección, dentro del mismo hay un artículo y dentro del mismo un H3. Entonces, específico y vemos que no está afectando a este H3 ni a este otro H3. Está afectando al que le acabo de indicar. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual nosotros vamos a llamarlo. También existe otra manera en la cual, por ejemplo, yo le digo así, le puedo decir en este momento que los elementos sean saltados independientes. Por ejemplo, si lo pongo H1, entonces lo guardo, actualizo, el H1 solamente está siendo afectado. En lugar de ponerlo al lado así, lo utilizo con coma. La coma significa otro selector diferente. Entonces lo puedo decir aparte del H1, también el H3. Entonces tanto H1 como H3 está siendo afectado. Entonces con comas podemos poner, ahí puedo poner el H4, H5 y así sucesivamente. Y las personas o la persona que vaya a modificar el código y vaya a poner en sus subtítulos o títulos, estos también van a ser modificados de la manera en la cual estamos indicando. Entonces, de esa manera sería que muchas veces utilizamos. En vez de poner aquí, por ejemplo, en vez de poner así, copiamos, pegamos, pegamos, pegamos. Entonces, en vez de poner el H2, el H3, el H4, así sucesivamente, en vez de poner hartos, tendríamos el mismo efecto. Para eso preferimos utilizar uno solo, simplemente con comas, le indico así. Muy bien, entonces todos los encabezados van a tener esas características. Eso es como, la coma significa como separación. Hay otra manera en la cual nosotros podríamos también especificar y decirlo, toda sección así que tenga un hijo H3 se ve afectado. Entonces, acá ninguna sección está directamente con H3. ¿Por qué? Porque pasa por artículo. Entonces, acá si vengo, dentro de sección está el artículo, dentro de artículo recién el H3. Entonces, no está directamente debajo de sección. Si yo ahora lo pongo a un H3 y digo, esto es un ejemplo independiente. Acá. Muy bien, entonces vengo, guardo. Este sí está directamente como hijo de sección. Entonces este no. Así que este de abajo no lo está. Este sí lo está. Así que esto, este símbolo de mayor que significa que el hijo está inmediatamente inferior al padre. Entonces por debajo. Eso significa. Muy bien. Luego existe también más maneras de utilizar los selectores para no hacer o no complicarnos muchas veces como habíamos indicado. Por ejemplo, el main, dentro del main hay secciones, dentro de secciones hay artículos, dentro de artículos hay un H3. Entonces actualizo todos esos H3 menos este ni este otro H3 porque estoy especificando. Entonces, en lugar de eso, nosotros podemos poner clases para saber exactamente cómo va a ser afectado. Puede ser una clase directa. Por ejemplo, a un H3 lo puedo poner una clase así como estamos observando y decirle encabezado. Muy bien, entonces vengo aquí y le digo con punto, así punto encabezado. Estoy llamando a mi clase, vengo actualizo.
todos los que tengan esa clase se va a ver afectada. Entonces, este H3, regreso abajo, pongo la misma clase encabezado, vengo actualizo y vemos que todos los que tengan ese H3, esa clase encabezado se va a ver afectada. Aquí no lo tiene, acá abajo, entonces solamente estos dos. Otra manera de utilizar las clases sería, veamos así, mucho más arriba, los artículos o en las secciones o en el main, en cualquiera de esos. Por ejemplo, puedo decir, en este artículo se va a llamar aquí, así, una clase le voy a dar y le voy a decir esta clase que se llame artículo, en español lo voy a poner. Entonces aquí digo punto artículo y dentro de ese punto artículo el H3. Entonces ahora todos los que tengan la clase artículo dentro de article, va a haber un H3, aquí un H3 y entonces se va a ver afectado. Aquí no lo he puesto, por ejemplo, esto de artículo. Aquí lo voy a poner, pero esto tiene que ir aquí en artículo, dentro de aquí. Y también aquí abajo lo voy a decir ahí. Ahí. Entonces voy a actualizar. Vemos que ha funcionado. O sea, lo ponemos una clase en la parte superior y luego por debajo a todo lo demás. Eso es la forma, una de las formas más correctas que utilizamos. Por ejemplo, el mismo artículo y le decimos todos los párrafos que sea color azul. Entonces, ahora vengo y vemos que todos los párrafos están color azul. No ha afectado al pie de página ni a la parte del sidebar ni a los otros elementos. Así tengo mayor control. Pongo una clase en la parte superior. Aquí hubiéramos puesto tanto en sección como en artículo, y funciona de esa forma. También tendríamos, aparte de este punto que serían las clases, tenemos los identificadores, los cuales lo ponemos con almohadilla. Entonces voy a venir aquí y lo voy a hacer de la siguiente forma. Las clases hemos visto que podemos utilizarlo muchas veces. Lo hemos utilizado aquí, aquí, más abajo aquí. Sin embargo, los identificadores solemos utilizarlo una única vez. Por lo tanto, lo ponemos en secciones muy grandes. Por ejemplo, aquí en header. Entonces, en lugar de poner class, que es totalmente válido y sí se puede poner, podemos poner un ID así y le puedo decir encabezado o cabecera, lo voy a poner, la cabecera. Luego abajo en el main, también en lugar de clase, como main solo tengo uno, entonces puedo poner un ID y le voy a decir cuerpo. Mucho más abajo tengo footer, lo puedo poner un identificador y pie de página. Y aquí lo puedo poner otro identificador, decir aquí sidebar. Muy bien. Entonces ahora yo puedo utilizarlos y llamarlos a cada uno de ellos, o sea, para que afecte. En primer momento teníamos la cabecera y lo puedo decir, esta cabecera que tenga un borde de 2 píxeles sólido y gris. Muy bien, entonces vengo actualizo y en la parte superior vemos que ya tendríamos acá esto. Y lo mismo puedo hacer con cuerpo. Entonces, con cuerpo también puedo utilizar el borde, 2 píxeles, sólido y lo voy a poner verde. Muy bien. Vengo actualizo. Acá tendríamos el verde. Y abajo también puedo ponerlo así. Y le digo pie de página así. Por ejemplo, en pie de página le puedo decir que tenga un background color y que sea negro ahí. Muy bien. Y vemos que estaría aquí. Voy a decir un padding de unos 10 píxeles. Vamos a ver, ahí está. Dentro de ese
pie de página tenemos un párrafo y ese párrafo yo quiero que tenga el color blanco. Entonces vengo y lo veo aquí y le voy a decir text align, ahí, centro. Vengo actualizo y ya estaría aquí al centro. Por lo tanto, como observamos, entonces podemos utilizar en vez de clases identificadores únicos para cada sección en particular. Este aside, por ejemplo, lo voy a poner mucho más arriba aquí para hacer un par de cosas. Muy bien, entonces acá también puedo ponerlo así. Hemos dicho si de var, esto lo puedo decir que tenga un background gris. Muy bien, entonces acá estaría. Y el color del texto, e incluso esto lo puedo poner un color mucho más suave ahí. Ahí. Muy bien, entonces acá y ahora lo voy a dejar esto para otro video que vamos a hacer sobre el modelo de caja, box model. Entonces, como vemos, este sería otro selector, las clases con el punto y esto con almohadilla, los identificadores. Estos son los principales, hay otros más, pero no lo utilizamos muy seguido. Estos serían los más fundamentales y centrales. Con esto ya podríamos hacer todos los cambios que vayamos a querer.